creo que no. Y sin más, pues vais a ver el corto del Sue. En primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido. Y especialmente a Eneco, Roberto y Aitor, que son mis socios de área audiovisual, y sin los cuales este corto nunca se podría haber acabado, porque bueno, me faltaba un empujón final de dinero y también, por qué no decirlo, de criterio, aparte del mío, y sin ellos pues no lo hubiésemos conseguido acabar nunca. Sin más, deciros que aparte del corto que vais a ver ahora, hemos preparado un making of que lo estrenamos hoy mismo en internet, en la web de nuestra productora de audiovisual. Ha tenido un curro del carajo, el making of, y eso que no había prácticamente imágenes de rodaje, pero bueno, nos buscamos la vida para hacer algo y creo que nos ha quedado algo bonito, así que me gustaría que entráis a nuestra web y lo vieseis. La web es www.areaaudiovisual.com. Cuando termine el pase, veremos si hacemos otro o no, pero luego nos esperan a todos un montón de cervezas en la rancha, así que espero que no faltéis. Y bueno, aparte de esto, me gustaría que este corto fuese un homenaje para un señor que tenía un negocio en el piso inferior al que yo vivo y que, bueno, a mí me vio desde creo que me gustaba mucho el cine y me pasó un montón de películas para que viese. Básicamente me abastecía y luego las comentaba conmigo. Había de todo, había cine soviético, películas italianas, cortos de animación checos. Joder, una vez tuvimos una conversación sobre el color de los cortos de animación checos, igual duró una hora. Y bueno, la historia fue que hace ya bastantes meses terminé un premontaje de Usue y se lo enseñé. Desde ese momento este corto ya estaba dedicado a él, pero quería guardarme esa sorpresa para el día de hoy. Entonces lo que veo fue un premontaje con una dedicatoria falsa. El corto siguió, costó mucho terminarlo y hace unas semanas estuve hablando con él en su casa y bueno, me dijo pues que se estaba muriendo. Yo, en cuanto me lo dijo, le dije que intentaría acelerar el proceso de postproducción, de lo poco que quedaba por Sue, para que pudiese verlo antes de morir. El diálogo fue más o menos como os lo acabo de contar. Sin embargo, no llegué por 12 horas. Fue duro para mí especialmente porque no solo perdí un amigo, sino que encima mi amigo murió sin haber visto el corto y sin saber que se lo había dedicado, pero cosa que me mata, ¿no? Pero también os digo una cosa, yo creo que el que no arriesga no gana. Intenté que pudiese verlo aquí, si no era aquí, en otro sitio, pero completamente terminado y sin más no llegué, así que me gustaría que este acto fuese un homenaje, porque Santi fue para mí uno de mis grandes más grandes. Con todo mi respeto y afecto.